Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bueno, volvemos a compartir en este momento. Rogamos al Señor que nos acompañe, que su Santo Espíritu nos dirija en este momento que hemos de hacer un repaso a algunos de los aspectos de la historia del pueblo adventista del séptimo día, su desarrollo y el surgimiento del movimiento de reforma. Que el Señor nos acompañe, que sea el Espíritu de Dios que nos ayude a entender, y espero que todos nos acompañen en este análisis. Se han tomado ciertos pasajes, hay muchos más, algunos no podemos proyectarlos, los leeremos, pero esperamos que todos llevemos la secuencia y entendamos el desarrollo del movimiento adventista y el surgimiento del movimiento de reforma. Que el Señor nos acompañe y su gracia sea con nosotros. Bien, el camino de los adventistas. Vamos a ver la importancia de la historia. Antes de entrar al tema en sí, veamos un aspecto importante. ¿Qué es la historia? Se define como la narración y exposición verídica de los acontecimientos pasados y de los hechos memorables. En absoluto se toma por la relación de los sucesos públicos y políticos de los pueblos, pero también se da este nombre a los sucesos, hechos o manifestaciones de la actividad humana de cualquier otra clase. Enfáticamente y resumidamente se refiere a los hechos pasados, su importancia y su trascendencia para el presente. Por otra parte, la historia denominacional hace referencia a los acontecimientos y sucesos más destacados que dieron origen a la Iglesia de Dios, especialmente en su etapa final. El término denominacional se refiere al título o nombre con el cual nos distinguimos, el nombre de la denominación. Y por lo tanto estudiaremos en esta oportunidad acontecimientos que dieron origen a nuestra iglesia, al conjunto de doctrinas y a nuestro nombre distintivo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Bien, vamos a ver la importancia de la historia en la Biblia. Leamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Este evangelista, como ningún otro, hizo una investigación cronológica de los sucesos de la vida del Salvador y lo registró. Lucas 1, versículo 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí el evangelista Lucas le escribe a un hermano llamado Teófilo y le indica que él se detuvo a investigar la historia para tener la certeza de qué era la verdad. Vamos a analizar estos pasajes. El estudio de esta verdad tiene mucha trascendencia, como lo ha esbozado Lucas. Primero, la historia tiene una relación estrecha con la cronología, con el tiempo, el estudio del tiempo, con las fechas, para observar y analizar el orden adecuado del surgimiento de los sucesos en honor a la fecha que estos cumplieron, según Lucas 1:1. Segundo, la historia se basa en datos escritos que dejaron los protagonistas para tener la certeza de cómo sucedieron los hechos. Y esto es importante. La hermana White fue una protagonista viva de toda la historia del adventismo, y ella registró el desencadenamiento del movimiento adventista. Y por último, documentos de los que vieron las fechas. Lucas 1:2 dice que en aquellas fechas hubo documentos, algunos de ellos privados y otros públicos, como periódicos, cartas y diarios, que valen como testimonios de la historia. Y ahora sí, finalmente, la ubicación correcta del estudio de la historia debe ser diligente, ya que es muy importante. Y por último, el verso 4 dice que con ella sabemos qué es la verdad. Dice Lucas, para que conozcan la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Entonces la historia nos ayuda a comprender la verdad. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Cuándo surgió? ¿Cuáles son sus enseñanzas más importantes? ¿Cuál será su desarrollo? ¿Y cuál será su fin? Vamos a ver la importancia de la historia en el espíritu de profecía.
Joyas 3, 4, 43. La sierva del Señor manifestó: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Cuál era el mayor peligro para el pueblo adventista? Olvidarse de cómo el Señor lo había dirigido y las enseñanzas de la historia. En Mensajes Selectos 1, página 185, la sierva del Señor escribió: hay una obra de sagrada importancia que deben hacer los ministros y los hermanos. Han de estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. ¿Es una obra de qué? ¿De qué carácter lo que vamos a hacer ahora? De sagrada importancia. Estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. No han de olvidar la forma en que en lo pasado Dios trató a su pueblo. Han de revivir y relatar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para los que no conocen por experiencia personal el poder y el brillo que las acompañaron cuando por primera vez fueron vistas y entendidas. Han de darse al mundo esas verdades en toda su frescura y poder originales. Entonces debemos revivir esa historia en nuestra vida. Nos invitan no solo a leer la historia, sino a tomar las enseñanzas que allí se dieron. Como resultado de la historia, la investigación, fueron encajándose, formando los eslabones de la cadena de la verdad para este tiempo, sino que se nos invita a vivir hombres y mujeres de la historia para enseñar con frescura esas verdades y con el poder original. Entonces Dios quiere que hagamos esa obra, y ese debe ser el resultado de estudiar la historia. La historia adventista empieza con la predicación del mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, según Apocalipsis 14, 6 y 7. Recordamos que este mensaje fue predicado por Guillermo Miller y sus colaboradores. Allá por el año 1821, Guillermo Miller, estudiando la Biblia con la concordancia, únicamente con el auxilio de la concordancia, llegó a la conclusión de que el Señor vendría cerca de 1844. Esa verdad, el tener la certeza de una fecha específica para el regreso del Señor, conmovió a este hombre y lo llevó a estudiar, a investigar, y finalmente decidió no comunicar a nadie el mensaje. Pero oía una voz que le decía al oído: dilo al mundo, dilo al mundo. Entonces él dijo: para que el Señor me deje tranquilo, voy a hacer una oración. Señor, si hoy llega alguien aquí a invitarme a predicar, empiezo a predicar. Si alguien viene y me dice: Guillermo Miller, ve a predicar sobre la segunda venida de Cristo, me dedico a predicar. Se levantó tranquilo de la oración, dijo: descansó mi conciencia. Ya no escucharé más esa voz que me dice: dilo al mundo. Como a la media hora llega un muchacho, un sobrino: tío Guillermo, mi papá le manda una invitación. El predicador no está y quiere que usted aproveche el tiempo y vaya y predique sobre la segunda venida de Cristo. Este hombre se fue al bosque y le dio un puntapié a cada piedra que encontraba al paso. Molesto con el Señor, llorando, se arrodilló a orar. Pero allí dijo: Señor, acepto. Entró como un agricultor bravo y molesto y salió como un predicador firme y decidido. Y desde allí en adelante se dedicó a esa obra. En 1833 recibe la autorización de la Iglesia Bautista. Le dan una licencia para predicar. Esto está en Conflicto de los Siglos 380. Y desde ahí empieza a predicar ese mensaje. Hacia el año 1840 se le une este hombre, Josué B. Himes. Fue el hombre que le dio auge al movimiento adventista, en gran parte, porque Guillermo Miller predicaba en piñas, en pueblitos alejados, en el campo, y este hombre le dijo: ¿por qué no he entrado en las ciudades? Porque nadie me ha invitado. Entonces yo lo invito. Lo invitó a su iglesia, él predicó allí y dijo: bueno, esto no solo hay que predicarlo, sino que hay que publicarlo. Y sacó un periódico. Entonces este hombre fue el que empezó a escribir los sermones de Miller, y fueron difundidos más rápidamente y más gente se enteró de la verdad. La imprenta fue un instrumento poderoso para que la obra del primer ángel se extendiera con prontitud. Entre 1840 y 1844 el movimiento tomó más fortaleza,
Conflicto de los siglos 669, dice que el movimiento adventista de 1840 a 1844 tuvo una extensión universal, que lo único que lo superará será la fase final del cuarto ángel. Entonces, Miller llevó esta labor entre 1833 y 1844, con mayor auge entre 1840 y 1844. En el verano del 44 se proclamó con poder el mensaje, no con alta voz, no con fuerte pregón, pero sí en Estados Unidos. Se proclamó el mensaje: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Este mensaje fue predicado especialmente por Carlos Feich. Este hombre imprimió un sermón que predicó aplicando Apocalipsis 14 tanto a las iglesias protestantes como al catolicismo. Según la historia de nuestra iglesia, un libro denominacional de la iglesia adventista, página 174. Conflicto de los siglos 441 dice: el mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba más especialmente a las iglesias de Estados Unidos. Por aquel tiempo, en el verano del 44, un hombre llamado Samuel Snow hizo una investigación bíblica y encontró algo que Miller no había entendido. Miller fijó la fecha de la venida del Señor para marzo del 44, porque ahí empezaba el 1844 según el calendario judío. Pero la investigación de Samuel Snow entendió que el decreto de Artajerjes había sido dado en el otoño del año 457 a.C. Por eso los 2300 días proféticos, o 2300 tardes y mañanas, o 2300 años literales, debían llegar no a la primavera, sino al otoño del año 1844. Investigando, encontró el calendario caraíta, y el calendario caraíta señalaba el día 10 del séptimo mes, Tirri, para el día 22 de octubre. Entonces concluyó, de acuerdo a esto, que el Señor aparecería el 22 de octubre y empezaría la purificación del santuario. El pastor José Bates, en una oportunidad, iba a dar un sermón, cuando apresuradamente el hermano Snow entró, se le acercó y le dijo: hermano Bates, lleva mucho tiempo repitiendo las mismas verdades, tengo un nuevo sermón para el pueblo, déjeme hablar. El hermano Bates era mayor, Samuel Snow un poco más joven, y dijo: ¿lo dijo o no lo dijo? Bueno, tome el púlpito, hermano. Samuel Snow abrió la Biblia y presentó estos argumentos. Leyó Mateo 25 y dijo: bien, aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Y empezó a presentar la parábola. Hizo una pregunta: ¿a cuánto equivale un día en la profecía? Y el pueblo respondió masivamente. A ver, respondan ustedes, hermanos. ¿A cuánto equivale un día? A un año. Bien. 6 meses equivaldrían al día y a la... 6 meses a la ¿qué? A la noche. ¿Entendido? El día completo de 24 horas equivale a la tarde y la noche, o la noche y la mañana. ¿Entendido? 6 meses equivalen al día, a la parte clara, y 6 meses a la noche. Entonces él preguntó: ¿6 meses a cuánto equivalen? El pueblo respondió: a la noche. La medianoche serían 3 meses. Y habían transcurrido 3 meses del chasco, de marzo del 44. Él dijo: bueno, nos hallamos a la medianoche, y aquí que estamos dormidos como las vírgenes fatuas, y también aún como las prudentes, estamos adormecidos. Y yo vengo a despertaros. Os traigo el clamor de medianoche. He aquí el esposo viene. El 22 de octubre de 1844. Este mensaje impactó profundamente. Y se despertó un movimiento para anunciar el mensaje de la venida del Señor para el 22 de octubre de 1844. Se le llamó el mensaje del séptimo mes, o el movimiento del séptimo mes, porque se cumplía en el séptimo mes judío, en el mes de Tirri, el día 10. Entonces esto produjo un auge en el movimiento adventista. Multitudes de personas tomaron decisión. Se produce entonces el 22 de octubre el denominado chasco. Jesús no regresa en la fecha esperada por los adventistas seguidores de Miller. Más de 100,000 personas se congregaron en ese día para esperar el retorno del Señor Jesús. Pero quiero empezar aquí con lo más importante de la historia. No cómo se originaron las instituciones adventistas,